Ok, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy con el tema de pensamientos acerca del libro de Apocalipsis. Pensamientos o ideas, conceptos del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis que a lo largo de toda la historia cristiana, principalmente, ha estado dentro de la controversia. Controversia en diferentes aspectos. Controversia desde el punto de vista de eh, si debería ser parte del canon o no parte del canon, y luego, evidentemente, las diferentes interpretaciones de ese libro. Tenemos que entender que es un libro apocalíptico. Lo que ha ocurrido muchas veces es que se ha interpretado que el libro de Apocalipsis es también profético y al mismo tiempo la definición de libro profético varía según qué idea preconcebida tengas de ese concepto. Lo que sí sabemos es que como temática el libro es apocalíptico y apocalíptico en sí significa que es un libro altamente con imágenes, con símbolos de catástrofes, de hecho, a día de hoy se llama, bueno, estamos en un estado preapocalíptico. Ya hay una asunción, ya hay una asimilación en la cual cuando hay tremendos desastres naturales, tremendas plagas, tremendas calamidades, se llama que fue apocalíptico. ¿Ok? Ese es el tema o digamos el género literario, si lo queremos estudiar desde el punto de vista literario, del libro de Apocalipsis, que también se encuentra, por ejemplo, en pedacitos del libro de Ezequiel, pedacitos del libro de Zacarías, pedacitos del libro de Daniel, porque no todo el libro de Daniel es apocalíptico, o con el de género apocalíptico, mayormente porque el libro de Daniel está escrito en diferentes partes y muy posiblemente por diferentes autores. Ya sabemos que tiene por lo menos 3 idiomas dentro, como estudiamos cuando hablamos del libro de Daniel. El libro, entonces, los libros apocalípticos dentro de toda la Biblia, de una u otra manera, como que bailan sincronizados o tratan de sincronizarse. Es por eso que es común estudiar el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel o con ciertos capítulos del libro de Daniel o con ciertas referencias al libro de Ezequiel, porque en Ezequiel nos habla de las 4 seres vivientes, en Apocalipsis hay referencia a los 4 seres vivientes, etc. Entonces, hay ecos de los diferentes extractos apocalípticos, del género apocalíptico, en el Antiguo Testamento, y esos extractos se ven en el libro de Apocalipsis. O sea, tenemos el género apocalíptico y luego el libro de Apocalipsis, que en inglés significa revelaciones. De hecho, el título en sí podría ser tomado del primer versículo cuando dice la revelación de Jesucristo. Entonces, se podría decir que el libro de Apocalipsis se debería llamar más parecido a como se llama en inglés, que es Revelations o The Book of Revelations o el libro de revelaciones, la revelación de Jesucristo que comienza, ¿no? Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito entre un periodo de tiempo inexacto, porque nadie puede realmente poner exactamente cuándo fue escrito, pero unos te van a decir que fue escrito tan temprano como el año 64, o sea, paralelo a algunas de las cartas o epístolas de Pablo, donde recordemos que el templo en Jerusalén no es destruido hasta el año 70. Entonces, unos te van a decir que fue escrito anteriormente a la destrucción del templo, por ciertas referencias al templo en el libro, porque cuando hablamos, por ejemplo, del 666 como referencia a Nerón, si es una referencia directamente a Nerón, pues vemos, bueno, pues si es una referencia a Nerón, cuando reinó Nerón, pues alrededor del 62, 63, 64. Por lo tanto, si es activo, si es un libro relevante a aquellos que están escuchando,
Entonces, tiene que ser un libro que tuvo que haber sido escrito en el año 64, por ejemplo. Y luego tienes a gente que la gran mayoría se agrupa entre el año 90, el año 108, cuando fue escrito, más sobre la referencia al perseguidor, no siendo Nerón, sino la persecución hacia la iglesia cristiana de la época, o aquello que era, se llamaba la iglesia cristiana de la época, por otro emperador que vino después, que es Domiciano, ¿ok? En el 90, 92, 93, 94, y referencias todavía muy frescas a ello. Luego vas a tener gente que va a estirar el libro de Apocalipsis hasta el 115, 120, y luego ya muy poquita, cada vez menos gente. eh, ya son muy poquitos los que te van a extender que la autoría del libro de Apocalipsis pueda ser hasta el 130 después de Cristo. ¿Ok? 135, 140, hay algún loco que diría 150. Y decimos algún loco, ¿por qué? Porque hay referencias de, de padres de la iglesia que son anteriores y ya están referenciando alguna cita, algún versículo del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, si ya están referenciando el libro de Apocalipsis antes del 150, pues el libro de Apocalipsis no puede haber sido escrito hasta después. Tiene que haber sido escrito antes. La gran mayoría, digamos, se agrupa en alrededor del 90 al 110. Esa es la gran mayoría de los historiadores, de los teólogos, etcétera, entre el 90 y el 110. Evidentemente hay una escuela de pensamiento que lo pone antes precisamente por ese énfasis que hacen a la hora de interpretar el capítulo 13 con Nerón. También hay que entender una cosa, que cuando en la Biblia existe un concepto profético, en el concepto profético más estándar de la calle, en el cual te están diciendo el futuro, pues sí que podría uno pensar que el libro de Apocalipsis fue escrito en el 64, por ejemplo, porque supuestamente te está diciendo el presente y el futuro. Pero también tenemos que entender una cosa, que la manera en la cual profecía bíblica está representada no es, de hecho, la gran mayoría de las veces, no tiene nada que ver con elementos que van a pasar en el futuro, sino con avisos. O sea, no con una profecía cierta que va a pasar en el futuro, sino con avisos. Estamos en desobediencia, entonces sale un profeta para tirarnos de las orejas y como sigáis haciendo esto, va a haber estas consecuencias, va a haber desastres, va a haber, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto, uno de los conceptos proféticos. Y otro de los conceptos proféticos, bíblicamente hablando, es el de hablar para los de hoy usando un concepto profético que ya ha ocurrido. ¿Me explico? En el libro de Daniel, por ejemplo, tú puedes ver que hay muchas interpretaciones dentro del cristianismo donde el capítulo 9 de Daniel, por ejemplo, indica que la profecía de las 70 semanas nos lleva hasta Jesús, pero cuando le preguntas a un judío, el judío no te lleva a Jesús. O sea, hace poquito me decía un amigo, bueno, pero Daniel 9 es clarísimamente, las matemáticas no engañan, del 457 antes de Cristo, las 7 semanas, las 70 semanas, las 69 semanas, la mitad de la semana, etcétera, etcétera, nos lleva al año de la crucifixión de Jesús. Pero si le preguntas a un judío, si es tan claro, ¿cómo un judío, usando el mismo capítulo y las mismas matemáticas, no te lleva a Jesús, sino al rey Antíoco Epífanes, del imperio griego? Y usa los mismos números, exactamente los mismos números. Porque cuando nosotros vemos que el libro de Daniel, sobre todo el capítulo 9, por ejemplo, o el capítulo 7, están escritos para el tiempo de aquellos que viven bajo el reinado de Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño,
no es el papado, el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Entonces, la profecía no es de alguien en el siglo quinto hablando hacia el futuro, que primero va a venir Babilonia, luego va a venir Medo-Persia, luego va a venir Grecia, luego va a venir Roma y luego va a venir etcétera, etcétera, etcétera. No, no, es alguien en el presente, y por el presente me refiero en el tiempo griego de Antíoco Epífanes, que están sufriendo persecución y la profecía es de atrás hacia adelante. ¿Por qué acierta que es Babilonia primero? Porque Babilonia ya ha pasado. ¿Por qué acierta que es Persia después? Porque Persia ya ha pasado. Entonces, usan el concepto profético de que así fue, así fue, así fue, con la figura, por ejemplo, de Daniel, la figura literaria de Daniel, para ir comprobando que ahora, donde estamos nosotros, se va a cumplir, como se cumplió anteriormente. Pero no lo están escribiendo antes de que pasara, lo están escribiendo después de que pasara. Eso es bien común en la literatura profética bíblica. Por lo tanto, no es necesario que el libro de Apocalipsis fuera escrito en la época de Nerón para hacer referencia a Nerón, sino que puede haber sido escrito después, como la gran mayoría de los historiadores teológicos consideran que sea después, pero para darle validez a las profecías o a los conceptos de dentro del libro, tienes algo que ya está de por cierto cumplido, como es Nerón y su persecución. Y a raíz de eso, podemos luego hablar de aquellos que están siendo perseguidos por Domiciano, por ejemplo. ¿Ok? O como Atanasio, el gran defensor del libro de Apocalipsis, usó la interpretación en el siglo cuarto del libro de Apocalipsis totalmente diferente. Para él, la bestia no tenía nada que ver con Nerón, lo que tenía que ver era con un sistema en el cual se estaban generando muchas herejías contra la iglesia y esa era la bestia que estaba atacando a la iglesia y aquellos que estaban siendo contaminados con ello. ¿Por qué menciono a Atanasio? Porque Atanasio, en el 367, que eso es más allá de mediados del siglo cuarto, fue el que selló, digamos, la fortuna para el resto de la historia de los 27 libros del Nuevo Testamento o el canon bíblico, en el cual, parafraseándole, después de escribir la lista de 27 libros, dijo algo así como, esta es la lista sagrada de libros que tienen que pertenecer en el canon bíblico, estoy parafraseando, pero luego también dijo, estos son los que son, que nadie añada y que nadie sustraiga. Parafraseando o haciendo un eco a las últimas palabras del libro de Apocalipsis, cuando dice que estas son las palabras que el que añada o quite será, sobre él caerán todas las plagas listadas en este libro, etcétera, etcétera, etcétera. Atanasio escribe esta lista e incluye el libro de Apocalipsis en el 367. De ahí en adelante, el libro está incluido. No sin controversia todavía, resurgiendo nuevamente, porque Martín Lutero, en el 1517, con su reforma, él hace una traducción de la Biblia, donde ciertos libros de la Septuaginta no son incluidos, como Tobías o Macabeos, etcétera, y tampoco el libro de Apocalipsis, donde él, también parafraseándole, las citas exactas las pueden encontrar, pero parafraseándole, dijo que no existía nada del Espíritu de Dios en ese libro. Y no había ningún beneficio para el cristiano de leerlo. Si bien es verdad, no es hasta el siglo cuarto en el cual el libro de Apocalipsis finalmente entra. Hay mención del libro de Apocalipsis por ciertos padres de la Iglesia,
referenciando algún versículo aquí, algún versículo allá, pero lo que también sabemos que hay es una enorme controversia si el libro tiene que ser leído o no leído en las congregaciones del siglo II, del siglo III, del siglo IV, hasta que Atanasio pone el sello y su autoridad de Alejandría, porque tenía un peso específico muy grande en la iglesia de la Occidente. Tenía un peso muy, muy, muy fuerte. Hasta que él no dice, se acabó, este libro entra y entra. Había muchas luchas de no solo qué libros deberían entrar, qué epístolas de Pablo deberían entrar, cuántos evangelios deberían entrar, sino cuántos apocalipsis deberían entrar. Y por apocalipsis no me refiero a las diferentes versiones de los diferentes códex de apocalipsis, que hay versículos donde en un lugar te dice que hay que lavar las ropas, bienaventurados los que lavan las ropas, y en otro códex te dice bienaventurados los que guardan los mandamientos, que son dos cosas diferentes. Lavar las ropas y guardar los mandamientos son dos cosas diferentes. Am, Versiones en diferentes códex donde en lugar del número de la bestia es que es número de hombre, es el 666, es el 616. No me refiero a esas diferentes versiones del libro de Apocalipsis en sí, que son diferentes cambios en el texto, bien sea por cambios en la copia, según van copiando, o por diferentes variaciones teológicas, ¿no? Guardar los mandamientos o lavar las ropas, etcétera, etcétera, sino me refiero al hecho de que existe el Apocalipsis de Tomás, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Moisés. Hay un montón de libros llamados el Apocalipsis de, aparte de este Apocalipsis de Juan de Patmos. Y digo Juan de Patmos porque la tradición de que Juan el apóstol es el autor del libro de Apocalipsis es precisamente eso. Lo puedes creer, pero estás creyéndolo por tradición. Lo digo eso porque el griego en el libro de Apocalipsis no es el mismo griego, es un griego muy áspero, no es el mismo griego ni del Evangelio de Juan, ni de la primera epístola de Juan, ni de la segunda a la tercera. Y hago esa diferenciación en lugar de simplemente decir las epístolas de Juan, porque también hay diferencia entre el griego en la primera epístola de Juan y el griego en la segunda y la tercera epístola de Juan. La unificación de los Juanes es una unificación de tradición, en la cual tenemos a San Juan, las tres epístolas y el libro de Apocalipsis. De esa tradición surge el hecho de que desde el punto de vista de que el libro de Apocalipsis nos dice que Juan estuvo en Patmos, y en la epístola de Juan nos dice que fue anciano en Éfesos, pues de alguna manera Juan llegó a Patmos y allí estuvo exiliado. Y Juan fue puesto sobre una cazuela de aceite hirviendo, pero no murió, sobrevivió, y los romanos lo llevaron en el exilio a Patmos. Eso es una tradición, basado en el hecho de que en el libro de Apocalipsis nos dice, yo, Juan, estaba en Patmos. Entonces, en lugar de complicarse mucho la vida, pues lo mismo que hicieron con las 4 o 5 diferentes Marías, que todas las pusieron en la misma bolsa de María Magdalena, cuando no son la misma María, eso también es una tradición. El libro de Apocalipsis, por tradición, fue escrito por tradición por Juan el apóstol. En realidad, si no fue un seudónimo, fue escrito por Juan el de Patmos, que es una persona, un Juan totalmente diferente. La controversia en el libro de Apocalipsis no para en el siglo segundo, en el siglo tercero y en el siglo cuarto hasta Atanasio por las, las diferentes interpretaciones del libro,
el concepto de esto es un libro inspirado o es un libro que alguien se ha fumado un porro y nos ha escrito lo que, lo que sea, y el hecho de que competía con muchos otros libros de un género literario, que es el género apocalíptico, muy similar, como os he dicho y os he citado algunos de ellos. ¿Ok? A lo largo de la historia cristiana, la otra cosa a considerar muy importante en el libro de Apocalipsis es la interpretación del libro de Apocalipsis. ¿Por qué digo la interpretación? A rasgos generales, se puede agrupar la interpretación básica del libro de Apocalipsis en unas cuantas diferentes categorías o inclinaciones. Van a estar aquellos que van a mirar el libro de Apocalipsis a lo largo de la historia cristiana, a lo largo de la historia cristiana, como un libro totalmente espiritual, en la cual nos ayuda, prácticamente místico o gnóstico. De ahí que había muchos críticos a la hora de introducir el libro en el canon por su naturaleza gnóstica, de un secreto especial. Un secreto gnóstico es un proceso, es un concepto en el cual la sabiduría es adquirida con un conocimiento secreto especial. Y como es un libro lleno de símbolos, si no conoces cómo descodificar o decodificar todos esos símbolos, pues no tienes el conocimiento, pero si conoces cómo decodificarlos, ahora tienes el conocimiento. Entonces, el libro de Apocalipsis también tiene ese aspecto gnóstico, místico incluso. Entonces, están aquellos que a lo largo, esto no es aquellos hoy, sino a lo largo de la historia en común que tiene el cristianismo con este libro, han interpretado que esto es un libro, pues, de crecimiento espiritual, de batallas espirituales personales, de mis bestias, de mis demonios, de mi lucha, de mi crecimiento espiritual en el Cordero ganando las batallas por mí, etcétera, etcétera. Totalmente espiritualizado. Luego tienes aquellos que hay una amalgamación entre el aspecto espiritual, el aspecto de conocimiento, el aspecto de codificación profético y luego aquel aspecto histórico. Y dentro de ese aspecto histórico van a ver aquellos en los cuales, en Apocalipsis 13, por ejemplo, la primera bestia va a ser eh, Nerón y la segunda bestia va a ser un sistema religioso que trabaja para Nerón para forzar al pueblo de Dios a adorar a Nerón. Van a ser otros los que, sobre todo en los tiempos en los que ellos viven, van a interpretar que el libro de Apocalipsis es porque la iglesia cristiana de aquella época está experimentando persecución, pero como Jesús ha dicho que va a venir pronto, pues esa persecución no puede durar 2000 años más o 1900 años más, porque estamos, no nos olvidemos, en el año 2025. Entonces, lo que ocurre es que ellos van a interpretar en sus condiciones actuales. Si yo estoy ahora siendo perseguido por Domiciano, el emperador Domiciano, es un libro que vale la pena estudiar porque ya acertó, y digo acertó entre comillas, lo de Nerón, pues ahora va a acertar lo mío y sé que Dios va a luchar por mí. Entonces la bestia es el Imperio Romano bajo la mano de un emperador duro contra el pueblo de Dios y los sistemas utilizados para ello. Cuando llega Atanasio, el mayor defensor del libro de Apocalipsis, porque es el que lo incluye finalmente y lo sella y dice, cuidado de aquellos que saquen palabra o saquen libro de esta lista, Atanasio realmente no es que utilice el libro para decir si esto fue Nerón, si esto fue el Imperio Romano, etcétera, porque para el tiempo de Atanasio, no solo el cristianismo ya está legalizado décadas antes por el emperador Constantino, sino que ahora el nuevo emperador lo está poniendo como religión del reino. Entonces, ya no podemos decir que la bestia es el Imperio Romano en contra de nosotros porque nosotros somos ahora los que dominan. Ya no podemos decir que los sistemas religiosos romanos están en contra de la Iglesia porque nosotros ahora somos el sistema religioso romano. Entonces, ¿cómo interpreta Atanasio el que incluye el libro de Apocalipsis? ¿Cómo lo interpreta él?
Él interpreta el Apocalipsis de la siguiente manera. La bestia y el sistema que usa la bestia, podríamos decir la segunda bestia, el falso profeta, son precisamente todas las alternativas de interpretación cristiano-religiosas que no coincidan con Atanasio. Por ejemplo, si eres seguidor de Arriano o del arrianismo, en el cual tú no crees que hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en el inicio de la creación, sino que Arriano decía que había un Dios eterno y luego de ahí, de ese Dios eterno, nace el Hijo. Y del Hijo, con comunión con el Dios, nace el Espíritu, la fuerza, que es el concepto del Espíritu Santo de Dios, etc. Eso se llama arrianismo. Entonces, si tú eres, por aquella época muy fuerte, por cierto, si tú eres seguidor del arrianismo, estás en contra de Atanasio. ¿Ok? Entonces, aquellos de arrianismo, aparte de ciertos libros, tenían otros libros. Entonces, Atanasio, al estipular 27 libros, no solo está diciendo los que tienen que estar, sino los que no tienen que estar. Y al tú decir los que tienen que estar en oposición a los que no tienen que estar, estás excluyendo lo que tú, Atanasio, consideras herejías. Entonces, es una limpieza herética. Los 27 libros es una limpieza herética y guía de la fe de acuerdo a lo que Atanasio, a ver, no era el único, pero Atanasio era, digamos, la cabeza de una de las fuerzas occidentales más fuertes. Había otras más fuertes, lo que pasa es que una vez que ya excluyes la literatura de ellos, pues pierden poder. Y luego, evidentemente, tienen los diferentes concilios eclesiásticos en los cuales ya hay una declaración de esta doctrina es herética, esta otra es herética, esta otra es herética. Entonces, esas doctrinas que fueron consideradas heréticas eran interpretadas por Atanasio como la bestia y el falso profeta que estaban atacando a la iglesia. No sé si os habéis dado cuenta de lo que acaba de ocurrir. Atanasio está usando el mismo libro. El mismo libro que en la época de Domiciano, en el año 94, 95 o el año 100, están usando y están identificando como diciendo, uy, este libro está escrito para nosotros. Este libro está escrito para nosotros porque la interpretación es el reino romano. 4 siglos después, Atanasio está diciendo, uy, este libro tiene que estar porque está escrito para nosotros. ¿Cómo sabes eso? Está claro, las profecías están clarísimas. ¿Cómo es que las profecías están clarísimas? Aquí ves la primera bestia y la segunda bestia. La segunda bestia está considerada el falso profeta que trabaja para la primera bestia. Son las herejías y los sistemas heréticos religiosos que tratan de destruir lo que la iglesia en su tradición ha ido montando y construyendo. ¿Qué acaba de hacer? Acaba de usar el mismo libro, pero acaba de reinterpretar la aplicación de las profecías o de los símbolos en sí que contiene el libro. Pero eso no termina ya, porque evidentemente luego la Iglesia Católica tiene sus diferentes teólogos y dentro de esa teología, una vez que ya está establecido, vuelven nuevamente a hablar de Nerón, vuelven nuevamente a hablar de una manera física histórica de perseguidores de la Iglesia, de una manera espiritual de aquellas corrientes espirituales que tratan de amenazar a la Iglesia, y en el momento de la Reforma es curioso porque dentro de la Reforma, o en ese proceso de la Reforma o el protestantismo, Martín Lutero, Calvino, etcétera, etcétera, mientras que los protestantes eh, traen a la mesa de propuestas del significado del libro de Apocalipsis sus nuevas propuestas basadas en los acontecimientos actuales que ellos están viviendo y filtrándolos para encontrar su paralelo en el texto del libro de Apocalipsis. Al mismo tiempo, resulta que ahora la bestia dentro del catolicismo se ha convertido en el protestantismo. El protestantismo es esa bestia. El falso profeta es Martín Lutero. Adivina lo que está diciendo Martín Lutero por su parte. Que la bestia está en Roma
y el falso profeta, etcétera, son todos los sistemas eclesiásticos romanos. El anticristo es el papa. ¿Por qué, por qué Atanasio en el siglo IV no pudo decir que el anticristo es el papa? ¿O por qué eh, Ignatius o cualquiera de los otros padres no podía decir, o aquellos cristianos del primer siglo del año 95 no podía decir que el anticristo era el papa? Porque no había papa. Entonces, como no había papa, no había nada fuera que ellos podían observar que pudiera encontrar una explicación dentro del libro. Las explicaciones dentro del libro estaban paralelamente conectadas, intrínsecamente ligadas con los acontecimientos y experiencias que aquellos que lo estaban leyendo estaban experimentando. Por eso cuando viene Martín Lutero, ahora es el Papa el anticristo, ahora es Roma el anticristo. Evidentemente, cuando hay una evolución en ese proceso, hay poderes que no caducan o situaciones que no ocurren. Y del siglo XVI nos encontramos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, donde tenemos Gran Bretaña como núcleo de poder, el gran imperio británico, y el resurgimiento de una tierra virgen con 12 y 13 estados en el oeste del continente americano, americano norte, finalmente llamado Estados Unidos. Acordémonos que Estados Unidos está compuesto por 12 a 13 am, eh, estados. La primera bandera oficial estadounidense, en la cual tenemos las barras rojas y blancas, y luego el fondo azul en una esquinita, no tiene 50 estrellas. Tiene las 12 estrellas como la bandera azul con las 12 estrellas de la Comunidad Económica Europea. ¿Ok? Entonces, son mayormente protestantes. ¿Ok? Mayormente no, son puritanos, son protestantes. Los que llegan allá son protestantes. ¿Ok? Entonces, las interpretaciones del libro de Apocalipsis ahora tienen que cambiar también, porque su realidad ha cambiado. Porque ahora están en un nuevo continente. Ahora están en un nuevo continente donde el protestantismo es el rey. Entonces, el protestantismo es el rey, el protestantismo, el puretismo, etcétera, el- está unido gubernamentalmente. Y cuando digo gubernamentalmente, quiero desmitificar una falsedad. Y es eso de que en Estados Unidos la religión no está unida con la política. Eso no ha ocurrido hoy, no ha ocurrido ayer y no ha ocurrido nunca, pero no solo en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en España, ni en Italia, ni en ningún lugar. La religión, directa o indirectamente, siempre ha estado. Para tú ser presidente de Estados Unidos tienes que poner tu mano en la Biblia. Para tú, el Congreso en Estados Unidos comienza todos los años con una oración. ¿Ok? Entonces, la religión siempre ha estado unida con la política. Aquí, en China, en Estados Unidos. ¿Ok? Y digo en China, incluso en China comunista, porque el comunismo tiene los elementos de una religión o un grupo de ideas y credos que requieren anexión a ellos y culto. ¿Ok? Entonces, la religión tiene diferentes formatos. ¿Ok? Entonces, como ahora están en una nueva situación, en un nuevo siglo, ahora en esa tierra de oportunidades, resulta que un grupo de colonos va a Texas a alquilar unas tierras a México. México recientemente independizado de España. México que, al haber sido parte del Imperio Español, etcétera, no considera que la esclavitud de negros sea algo legal. Ni México, ni Florida, que todavía era territorio, ni etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que los colonos protestantes trabajan las tierras en México, pero con esclavos negros. Entonces, México los expulsa. Esos colonos reaccionan, pillan a México desprevenido y se llevan a Texas. Entonces, Texas es ahora adosado
a los 12, 13 estados de Estados Unidos. Entonces ya como ya tomaron Texas, pues ya entraron abiertamente contra la guerra de México, que le quitaron de México la mitad de México. Pero ¿qué es México? México es un país católico, que empieza a llegar de Europa a Estados Unidos. Empiezan a llegar irlandeses e italianos y griegos y otros tipos y griegos ortodoxos, rusos ortodoxos, católicos de Roma, católicos italianos, sicilianos, algún español y portugués que también iría allá. Y luego tienes a los irlandeses, son católicos. Y luego tienes a los mexicanos católicos. Ahora, aquellos que ya han vivido en su burbujita protestante, ahora están experimentando un proceso de la inmigración que no solo culturalmente y facialmente pueden ser diferentes, no tanto igual los irlandeses, pero definitivamente los griegos, los italianos, los latinos, españoles o los mexicanos, sino que religiosamente ahora son católicos. Entonces, como ellos son protestantes, resurge nuevamente la enemistad y las interpretaciones bíblicas de aquella clase dominante político-religiosa en Estados Unidos, reinterpreta ahora, basado en su nuevo contexto, Apocalipsis. Entonces, ¿quién es la primera bestia? La primera bestia sigue siendo el papado, porque somos protestantes. La segunda bestia, o la segunda bestia, como estamos viendo Estados Unidos. Bueno, pues los Christadelphians te dirán que la segunda bestia es Estados Unidos e Inglaterra. Los testigos de Jehová también incluyen el imperio británico junto con Estados Unidos. Los adventistas van a decir Estados Unidos, etcétera. ¿Por qué? Porque en su realidad están viendo que su doctrina pura en Dios, un país que ha sido levantado por Dios, como es Estados Unidos, ahora está siendo contaminado. Entonces, en esa contaminación empiezas a ver más italianos por las calles, que ya no es que hablen diferente, sino que son católicos, que levantan sus iglesias de adoración. Y si bien vamos a Estados Unidos, nosotros que somos los puritanos y los que son perseguidos en Europa, venimos a Estados Unidos para tener libertad de religión, claro, la libertad de religión mía, no la de los católicos italianos que vienen acá, o la de los católicos irlandeses, o los católicos mexicanos, o los ortodoxos rusos, o los ortodoxos griegos, o, ¿qué te voy a decir? Cuando ya me vienen del Oriente Medio, con musulmanes, etcétera. Entonces todo eso tiene que ir siendo integrado. De ahí que el rey del norte, en esa integración en el siglo XIX, se convierte en el Imperio Otomano Islámico. Porque es lo que están viendo fuera, y eso que están viendo fuera es integrado en el texto que ellos consideran totalmente relevante, porque nosotros, seres humanos, tenemos el complejo de la inferioridad, y en ese el complejo de la inferioridad tenemos que creernos relevantes. Porque este es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, entonces nosotros tenemos que buscar nuestra relevancia en este tiempo. ¿Y qué mejor buscar nuestra relevancia en el tiempo que en un texto sagrado, canónico, santo, dirigido, inspirado por la mano de Dios, donde yo y mi tiempo en el que yo estoy viviendo me puedo encontrar dentro? Es, es la cura o el remedio o la medicina para el complejo de inferioridad del ser humano que a lo largo de la historia quiere y busca ser relevante. Y nos damos cuenta, por lo tanto, que vas a tener, por ejemplo, actualmente, bueno, ya sabéis, por cierto, que el 23 de septiembre no hubo un rapto. Y aparentemente aquellos que son los que están siguiendo el tema de este nuevo resurgimiento del rapto, el 8 de octubre, ¿cuándo estamos hoy? Hoy estamos a 5. Mañana, bueno, estamos a 5, yo estoy a 5, vosotros estáis a 6. Yo estoy a 5 porque estoy en Australia. Mañana para mí, lunes, ya os diré si hay rapto o no hay rapto. Si os tengo que decir es porque yo no me he ido. Resulta que el 23 de septiembre, basados en la teología del rapto,
en la cual la primera bestia es, está juntada con el falso profeta y tienes el anticristo y tienes el que persigue a los santos y luego el anticristo que se alza, el falso profeta que se alza para luchar con para luchar con el anticristo en contra de aquellos que quieren ser fieles a Dios. Entonces la primera bestia viene a ser el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta que se alinea con el anticristo. Hay un rapto en el cual la gente, gente que primero que tienes que creer en el rapto, porque parece ser que para que ocurran cosas no vale con que ser bueno. Tú puedes ser bueno o no, o puedes ser una persona, pero para que tú seas parte de un evento, tienes primeramente que creer en un evento. Tienes que creer en la teología que describe ese evento. ¿Ok? Si tú vas a ser raptado con los buenos, no solo te vale ser bueno, sino que encima tienes que estar al corriente de que hay una profecía acerca del rapto y creerla. Bueno, pues parece ser que hubo en las redes sociales un movimiento muy grande generado por uno de estos pastores que ha tomado mucho movimiento y el 23 de septiembre hubo gente que vendió sus autos, hubo gente que ha vendido sus casas, etcétera, y evidentemente ha llegado el 23 de septiembre del 2025 y no se han ido nadie. ¿Ok? Una de mis hijas me mandó un vídeo de un chico homosexual que recibe la notificación de una vecina diciendo, oye, cuida a mi perro porque yo el 23 me voy. El 23 voy a ser raptada porque Jesucristo sí que cuida a mi perro. Claro, el chico gay dice, ahí va, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que yo me quedo. Y no solo que me quedo yo, sino que se queda el perro. O sea, no soy suficiente bueno para ir al cielo, pero pero bueno suficiente para cuidarle al perro a esta señora. Bueno, pues resulta que la señora le ha dicho que no se preocupe, que ya encontraron el error. El error es que parece ser que Dios no se dio cuenta que Jesús no vivió bajo el calendario gregoriano, sino el justiniano, justiniano o justiniano anterior. Por eso que hay un desfase de tiempo y el día es el 6 de octubre. Para mí sería mañana, para vosotros en 2 días más. Si estoy aquí, no me he ido. ¿Ok? Y si vosotros estáis aquí, tampoco os habréis ido. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces antes, ¿eh? ¿Ok? Algunos de vosotros lo han escuchado de un evento el 22 de octubre de 1844, en el cual uno diría que después del chasco del 23 de septiembre, de hace unos cuantos días atrás, después del chasco dice, bueno, pues ya está. No, no, no. Hay algunos que, como diría mi abuela, de perdidos al río. O sea, en lugar de decir, a ver, que igual estamos cometiendo aquí un error y nos hemos dejado llevar por un excitamiento desfasado. No, no, no. Siguen y les dan otra fecha y se agarran a otra fecha. Es como que están en la droga de la dopamina de las profecías y los eventos. Y lo curioso es que, ¿qué están usando? Están usando el libro de Apocalipsis, porque el rapto, las citas es del libro de Zacarías, en los aspectos apocalípticos del libro de Zacarías, del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel. ¿Ok? Cuando tú hablas con una persona cristiadelfias o con una... Ah, por cierto, que sepáis que la teoría del rapto incluye el hecho de que me parece extraño que gente diga, bueno, es el rapto que va a ocurrir cuando parte de esa teoría del rapto más completa, por ejemplo, incluye el hecho de que en Israel, en Jerusalén en particular, se tiene que construir el tercer templo. Que eso es el proceso que va a ocurrir. Bien es verdad que dentro del rapto hay gente que dice que es antes del rapto y hay gente que dice que es posterior al rapto, donde aquellos que se quedan aquí es donde el anticristo con el falso profeta construyen, se sienta en el tercer templo, reclama la adoración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa teoría e interpretación del libro de Apocalipsis y de la literatura apocalíptica, entre comillas, profética, bíblica, es la predominante de las clases político-religiosas dominantes de Estados Unidos. ¿Qué significa? Que dentro de esa teología, aquellos que atacan a Israel tienen un nombre ya denominado, y el nombre denominado o asociado a aquellos que atacan a Israel se llama anticristo. Si tú te estás preguntando por qué
¿Por qué Estados Unidos no es el único país que no alzó la mano en la propuesta de alto el fuego en el estrecho de Gaza? La razón es religiosa. Política, sí, pero política religiosa. ¿Por qué? Porque la cúpula detrás de la cortina política, el aspecto o el brazo religioso estadounidense evangélico, tiene como interpretación principal el rapto o el concepto del rapto, donde incluye que es el anticristo y el Islam está agrupado dentro del concepto de anticristo, el que ataca a Israel. Entonces, como nosotros vemos las noticias, yo creo esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo voy a filtrar ahora en mi interpretación del libro de Apocalipsis, porque quiero ser relevante en la historia en la que yo estoy viviendo y quiero ser el protagonista de esta película. Entonces, siéntate a esperar, pero no aguantes tu respiración para el día en el cual tú veas que Estados Unidos deje de ser un aliado político, religioso con Israel, porque está intrínsecamente conectado a la cúpula del liderazgo de ese país. Entonces, el libro de Apocalipsis está totalmente conectado con los eventos que estamos viendo en televisión, por supuestísimo, puesto. ¿Por qué? Porque el ser humano está ayudando, y digo ayudando entre comillas, ayudando a Dios a que su interpretación profética de los eventos que ellos consideran que tienen que ocurrir, van a ocurrir porque hay que ayudar a Dios para que ocurran. Así que no os sorprendáis de que haya gente con ciertas interpretaciones, am, interpretaciones apocalípticas, que si la guerra engazapara y hay paz y hay dos estados, uno palestino y otro israelita, en lugar de celebrar que se ha parado de asesinar a ambos lados, en lugar de celebrar que ha parado la muerte, que han parado las balas, que los niños pueden crecer en los parques, tanto en el lado palestino como en el lado israelita, que ya no hace falta construir búnkers antimisiles en las casas, ni escuchar sirenas, ni verjados, ni nada. No, no os extrañe que si esa fuera la realidad que ocurriera mañana, porque así acaba siendo los eventos, que haya gente que se hace llamar cristiana que esté decepcionada. No puede ser. No puede ser. No puede haber paz. O sea, escuchan el hecho de que haya paz, que se firme una paz y que sea una paz duradera y que sea una paz no solo en papel, sino efectiva en las calles y en la seguridad de las calles y en el alto el fuego las prisiones y las vejaciones y todo esto, que sea una paz para todas las piezas del puzzle y haya gente. En Estados Unidos digo porque son los que han exportado en la teoría del rapto. Haya gente en general que digan, "Ah, ay, qué pena". Y yo que creía que sí que estábamos a las puertas de la segunda venida del Señor. O sea, hay paz y vaya pena. O sea, no creáis que es, es factible, o sea, creer que es factible que muchos de los eventos coincidan con muchas de las interpretaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo una interpretación de que se va a levantar el Islam en contra de nosotros, pues antes de que el Islam se levante en contra de nosotros, yo ataco al Islam. O yo ataco a los países islámicos. Y eso crea un resentimiento, un odio, una vendetta en muchos de los supervivientes que crean un terrorismo en contra de nosotros. Pero ese terrorismo va a retroalimentar mi teoría de que ellos me están atacando a mí porque son enemigos de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en el cual yo estoy
autocumpliendo mi propia interpretación profética. ¿Alucina, vecina? O sea, van a ocurrir los eventos en el libro de Apocalipsis de acuerdo a según qué interpretaciones proféticas de según qué grupos de poder o según qué. Pues no te extrañe que vaya a haber elementos en los cuales ellos interpretan que el texto está diciendo eso, porque el texto en realidad no dice eso. El texto son una combinación de símbolos. Nosotros hemos atribuido una explicación a esos símbolos. Entonces, esa explicación que nosotros estamos dando a esos símbolos es la que se está cumpliendo. No los símbolos en sí, sino la explicación que nosotros les estamos dando, porque nosotros tenemos una maquinaria de prensa, tenemos una maquinaria política, tenemos una maquinaria de influencia religiosa, tenemos una maquinaria de influencia política, diplomática, balística, de armamento, logística, etcétera, que hace que nuestra interpretación acabe siendo la correcta para nuestros tiempos. Como era la correcta para Martín Lutero en sus tiempos, como era la correcta para Atanasio en sus tiempos y como era la correcta a finales del siglo I o principios del siglo II para los primeros interpretadores del libro de Apocalipsis. Fijaros, vamos a leer tres versículos del libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Quiero que os imaginéis que estáis en el año. Si creéis que el libro de Apocalipsis fue escrito en el 64, pues que estáis en el 64. Y si creéis que el libro de Apocalipsis fue más bien escrito en el 98, pues estáis en el 98. Pero estáis ahí. ¿Ok? Estáis en ese tiempo. Olvidaros de que estáis viviendo en el 2025. Estáis viviendo en una época en la cual la gran mayoría de las personas no saben leer. No es que no lean, sino que no saben leer. ¿Ok? En una congregación va a leer uno. El resto va a escuchar. Primero porque no hay un montón de papiros con los libros para todo el mundo. Y segundo, porque la gran mayoría no sabe leer. ¿Ok? Es por eso que vamos a leer ahora, como dice, bienaventurado el que lee, que posiblemente sea el único o de los pocos que podrían leer en esa congregación, y bienaventurados aquellos que escuchan las palabras de esta profecía. ¿Ok? Y fijaros lo que dice. Quiero que os imagináis, por favor, que estáis a finales del siglo I. Y dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Recordad, estáis viviendo en el finales del siglo I. Las cosas que deben de suceder pronto. Guardar las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Y el final del libro, en el último capítulo, en el capítulo 22, dice, a ver, que vengo pronto. ¿Tú crees que si tú estás escuchando esto en la casa de alguien donde te estás reuniendo y alguien está leyendo esto del libro de Apocalipsis, tú estás en la capacidad de poder interpretar todo lo siguiente que te va a leer? En otras palabras, en esos momentos, Israel, Israel así, o Judá, el estado de Judea, porque no se llamaba Israel en sí, se llama el estado de Judea, ya está desintegrado por el imperio. Bueno, desintegrado, el estado de Judea libre, no ha estado ni con los griegos, ni con los romanos, ni nada. Ha sido simplemente todo continuamente territorio ocupado, con más o menor
poder de decisión o autodeterminación, pero siempre bajo el yugo persa. Incluso cuando regresaron del exilio, seguían bajo el rigor, la autoría persa. Luego, evidentemente, griega y luego romana. ¿Ok? Y evidentemente, si estamos hablando de finales del siglo I, pues todavía más. ¿Ok? Si los romanos en lo que estaban en Judea en la época de Jesús, pues imagínate, todavía más. Sobre todo si es que estamos a finales del siglo I, porque el templo ya ha sido desintegrado, ya han sido esparcidos con diferentes diásporas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tú allá donde estés, estás en Éfeso, estás en Tesalónica, estás en Roma, estás en Alejandría, allá donde estés en el siglo I, tú estás leyendo esto, que esto que alguien te viene a tu casita, que tienes formado un grupo eclesiástico allá, o de iglesia, de reunión eclesiástica, y te dice, escuchar, prestar atención, lo que vais a escuchar, porque estos son eventos que van a pasar pronto. ¿Tú por pronto, tú crees que son otros 2000 años? Seamos sinceros. No. Si tú eres esa persona en el siglo I, al final del siglo I, tú estás leyendo y dices, ok, no, todavía no sé lo que me vas a leer. Es la introducción, son los primeros 3 versículos. De aquí en adelante van a empezar a hablar. Y cuando empieza a hablar de las 7 iglesias. Éfesos, oh, conozco Éfesos. La Odisea, oh, conozco la Odisea. Esmirna, oh, conozco Esmirna. Filadelfia, ah, conozco Filadelfia. Wow, ¿tú qué estás pensando? Esto es para mis tiempos. Porque a día de hoy, en el 2025, si yo a alguien le hablo de las 7 iglesias, le tengo que explicar quiénes eran, dónde se encuentran en el mapa, bueno, dónde se encontraban, porque a día de hoy, ¿dónde está Filadelfia? ¿Dónde está Esmirna? ¿Dónde está la Odisea? Encuéntralo en el mapa. No, no, yo ahora me tengo que educar para saber dónde están esos sitios. En el siglo I no te tenías que educar. Todo el mundo sabía que de la Odisea se vendía un colirio para los ojos y que en la Odisea había dos tomas de agua, una que era fría y otra que era caliente, y se mezclaban antes de entrar en la ciudad. Eso yo lo he tenido que aprender después, porque estoy desconectado de la época en la cual el libro está escrito para las personas que están viviendo en esa época. Pero los de aquella época ya sabían esas cosas. Ellos ya sabían esas cosas. Ellos sabían de la persecución. Ellos sabían de todo eso. Ellos no están pensando que esto aplica al Papa. ¿Por qué saben que no aplica al Papa? ¿O por qué es imposible que ellos puedan interpretar el libro de Apocalipsis? Si tú estás interpretando el libro de Apocalipsis como que la segunda bestia es Estados Unidos, o la alianza entre Estados Unidos con la religiosidad o las denominaciones religiosas caídas, excepto la tuya, y esa alianza que estrecha el brazo con el del Océano Atlántico y se une con Gran Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú estás interpretando eso, tú dime cómo eso lo puede interpretar una persona en una casa a finales del siglo I, que le acaban de decir, escucha lo que te voy a decir porque estas cosas están a punto de suceder. Es imposible si Estados Unidos no existe. Estados Unidos no va a existir hasta otros 1800 años después. Si la figura papal como el anticristo no surge hasta siglos después, no la figura del papa, que sí que aparece en 4 siglos después, pero la figura del papa como el anticristo no aparece hasta bastantes siglos después. O sea, te va a faltar un montón de detalles. Absolutamente, un montón de detalles. Entonces, después de 1 hora y media de esta persona que lee, que dice que es bendecida porque lee, y los otros que van a ser bendecidos porque escuchan, van a acabar el libro, y si la interpretación de este libro es la que nos están diciendo a día de hoy, o la que nos han dicho hace 50 años atrás, o la que nos han dicho en el siglo XIX, o lo que nos dijo Martín Lutero en el siglo XVI, etcétera, o lo que nos dijo Atanasio en el siglo IV, si esas son
las interpretaciones correctas, este, que lo ha escuchado en el siglo, a final del siglo I, dice, yo bendecido, bendecido mis oídos, no sé si están, pero que no me he enterado de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que él pueda ver que pueda cumplir esta profecía, si es que la profecía es que el anticristo es el Islam, que el anticristo es el Papa, que el anticristo son las iglesias caídas, que, la adoración es la adoración tal, que el marco de la bestia es la vacuna, que la marca de la bestia es el domingo, que todo esto. Todas esas cosas, el que lo acaba de leer cuando esto está escrito, te diría algo. No solo el que lo ha escuchado, no solo el que lo ha leído, sino el que lo ha escrito no tiene ni idea. Ni idea. Tú pregúntale a Juan el de Patmos. No el apóstol, sino Juan el de Patmos. ¡Wow! Tú pregúntale a él, en su tiempo. Esto, bendecido, ¿eh? Y que nadie quite una palabra, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, Juan? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido lo de Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? Sí, hombre, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha parecido con lo de en la Iglesia Católica y lo de la marca de la bestia que es el domingo y luego la identificación digital y la inteligencia artificial y todo esto? ¿Pero qué me estás contando? O sea, ya no solo el que lo escucha en el siglo primero, ya no solo el que lo lee, sino el tipo que lo escribió. Voy a decir, yo creía que el que me había fumado el porro antes de escribirlo fui yo, pero el que te has fumado el porro eres tú en el año 2025. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo de un libro que es como una caja de Legos algo de una relevancia desproporcionada porque nosotros queremos ser relevantes en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Vamos a cortar aquí la primera parte de la grabación y ahora os voy a invitar a empezar a abrir sus cámaras para hacer comentarios, preguntas, etcétera. Hay más que decir, pero quiero ofrecer ese tiempo también a todos vosotros.